Hoy quiero comenzar con este mensaje. Abran su Biblia a Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1. Para mí es un pasaje muy especial, muy importante. Muy especial, muy importante sobre la historia de Jesús. Y de verdad, de todo, la Biblia, no voy a decir Él es el más importante porque es una palabra dado a nosotros, amén. Diferentes libros, autores que escribieron, que Dios los usó, pero una de los pasajes más importantes también, Isaías 9, es algo muy importante de la vida del mundo, de Jesús y lo que Jesús trajo al mundo, y eso es lo que nos vamos a concentrar. La semana que viene vamos a estar hablando del significado del nombre, el nombre de Jesús. Hoy se me hizo importante de hablar de Jesús y las razones que él llegó a la tierra. San Juan capítulo 1, vamos a leer el verso 14 hasta el 18. Si usted gusta en esta semana, lea el primer capítulo, es muy hermoso. Y a los que estuvieron en el estudio de Colosenses van a mirar cuando comenzamos el Juan, que partes de esto Pablo lo usó en la carta de los Colosenses. ¿Lo tienen? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todos digan, lleno de gracia y de verdad. Verso 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Verso 14 será el pasaje donde nos vamos a enfocar. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por este tiempo de unirnos, Señor, y estar en tu presencia. Pido tu paz, Señor, sobre cada persona. Pido que te demos, Señor, te hemos dado nuestra alabanza, pero ahora te damos nuestra atención, Señor, a tu palabra. Señor, que nuestra alma esté quieta delante de tu presencia y al escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra incorruptible, Señor. Señor, tomamos control de este lugar a través de la autoridad de Jesús, Señor. Que si hay enfermedad, que haya sanidad. Si hay temor, que haya paz y fe. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a dar un poquito de información porque, como digo, este pasaje me encanta. Un pasaje muy importante que nos habla de verdad del Evangelio y de lo que nosotros sabemos que es, vamos a decir, la fundación de por qué Jesús llegó a la tierra. Podemos encontrar y hablar de bastantes razones por qué. Podemos hablar de salvación, de perdón de pecados, podemos hablar de que vino a sanar, podemos hablar de tantas cosas de por qué llegó Jesús. Pero para mí, si Él no llega en carne, si el verbo no se convierte a carne, ya no podemos hablar de nada más. El simple hecho que Dios, el verbo, el que fue desde el principio, llegó y nació aquí, comienza algo tan hermoso, que 2000 años después y todavía seguimos siendo impactados por este mensaje. Que les digo algo, que los primeros evangelios son los que se concentraron, Mateo, Marcos, Lucas. No sé si han notado que es interesante que Juan no habla del nacimiento de Jesús.
los otros sí, pero Juan no. Y eso impacta mi corazón por esta razón, que cada uno tenía su, no versión, sino lo que querían ellos hablar de su Jesús, que habían caminado y conocido. Ese Jesús, ellos lo querían transmitir a cada uno que escuchara o que leyera estas cartas que ellos escribieron. Mateo se enfoca cuando entramos a la genealogía, que todos al entrar, si está leyendo su Biblia en el año, cuando todos llegamos a esto, es una parte que queremos nomás cambiar la página. Pero ahí en la genealogía, para Mateo era importante de conectarnos desde el principio, desde Abraham, y conectarnos hasta David y conectarnos hasta Jesús. Era importante que él y cada persona que escuchara o leyera esta carta, este libro que llamamos Mateo, era que podamos mirar las conexiones de Jesús. Él quería dar una verdad o una confirmación de este Jesús que nació en Belén. Era aquel que estaba conectado con los hombres de fe que Dios había establecido. Marcos también da una perspectiva diferente. Él quería mostrar el corazón del Salvador, el corazón de Jesús, que Él era aquel que fue criado en Nazaret y que fue un siervo. Eso es la perspectiva de Marcos. Y ahora Lucas, que es el que habla con más detalle de las cosas, él quería asegurar que él era el segundo Adán, que él era conectado con Adán, pero algo diferente, que Adán cayó en su rebelión, pero Jesús, el Hijo de Dios, era el hombre perfecto que Dios siempre necesitaba enviar a este mundo. Y luego llegamos a Juan, el cual leímos. Juan quería no mostrarnos tanto la historia del nacimiento, de cómo fue el anuncio, de cómo llegó. Él quería dejar a cada uno saber quién era Jesús. Por eso en este evangelio encontramos cómo Él lo identifica, cómo Él habla de Él. Él es la puerta, Él es la luz del mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él es el buen pastor, aquel que miró a Jesús en una manera distinta a los demás, porque Él fue el que se estuvo al lado de Jesús. Él fue el que estaba a los pies de la cruz de Jesús. Y Él quería todo el mundo, no tanto de saber el detalle de cómo llegó Jesús, sino que todo el mundo conocieran quién es Jesús, quién es este hombre. No solo el que murió, sino que el que resucitó. Pero no solo su vida en la tierra, pero comienza este evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Quita toda duda de quién es Jesús. Para Él es importante, sí, de saber que está conectado con Abraham, pero para Él nos amplia más la fe y el conocimiento de decir, no solo está conectado con David, no solo está conectado con Abraham, pero está conectado con la profecía desde Génesis capítulo 3. Cuando Dios dijo, la mujer va a dar una semilla y él va a venir a vencer el enemigo que los ha causado. Te digo, iglesia, todavía ese Jesús que le aplastó la cabeza al diablo nos sigue defendiendo, nos sigue dando la victoria, nos sigue levantando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, dele un fuerte aplauso al Señor. Él lo merece. Juan nos da una perspectiva porque él quería asegurar que todos conocieran que este Jesús era Dios y es Dios. Es interesante para mí en este tiempo que contamos Navidad, en estos tiempos de redes sociales, cuando todo el mundo hace videos, mitad de ellos no son correctos, pero la mayoría los acepta como la verdad. Me encanta cuando me mandan videos, sometimes, y me dice, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas de esto? Y les doy mi opinión la mejor manera que puedo sobre esto.
¿Por qué les menciono esto? Porque sabemos ya cuántas personas han dudado la Biblia y cuántas personas van a seguir haciéndolo, que la Biblia es simplemente un libro compuesto por personas. Pero sabemos que la palabra de Dios nos dice en las cartas que Pablo escribió a Timoteo, que es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La otra cosa que nos dice, no, pues la Biblia no dice esto, la Biblia no dice esto, la Biblia no dice esto. Y por eso este mensaje es importante. Porque me encanta que la Biblia misma dice del ministerio de Jesús estas cosas y muchas otras cosas. Nos está diciendo, es imposible de captar todo lo que Jesús hizo en la tierra en este libro, es imposible. Pero nos da a entender, Él es Dios y todo es posible si Él es Dios. El Nuevo Testamento por 4,000 años nos está dando una introducción al Mesías. Todos digan el Mesías. Nosotros llamamos Jesucristo, Jesus Christ. Muchos piensan que Cristo es el apellido de Jesús y no es. Cristo es el ungido, el Mesías de Dios. Y Juan nos quiere dejar saber cuando Él nos conecta y nos dice casi para mí, Juan es el Génesis, por decirlo así, del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Génesis en la Biblia? En el principio. ¿Cómo comienza Juan? En el principio. Él nos dice, Jesús estuvo en el principio, lo conectó desde ese momento, porque era importante que cada uno se diera cuenta que este Jesús estaba desde el principio. Les digo algo, yo no sé de ustedes. Mi esposa ya tiene unos regalos bajo del árbol. Ninguno de ellos tiene mi nombre, pero anyway, eso es para otra discusión en otro día. Pero ya los que están ahí, ya mis nietos miraron y los quieren abrir. Y mi nietecita Aubrey, les pido oración por ella y por nosotros, porque ella ya miro esos ojitos como cuando ellos menos esperan. Voy a abrir ese regalo, porque he visto esa vista antes con mi hija Cassandra. Hay una anticipación de qué está dentro de ese paquete. Hay un ánimo, hay una pregunta, pero es más una anticipación de decir, no, I can't wait. No me puedo esperar para saber que está allí. Deberíamos de ser como creyentes en Jesús, las personas con más anticipación. No porque no sabemos quién es el Salvador, pero por la venida de Jesús. Porque escúchenme, como digo, he dado mucho tiempo a escudriñar los últimos tiempos y me he fascinado con las doctrinas cristianas que no creen en el regreso de Jesús. Me ha fascinado. Y yo digo, todo lo que fue escrito de Jesús fue cumplido y sigue siendo ser cumplido. Las profecías de su nacimiento, así fue. ¿Cómo? ¿Dónde? Así fue. Las condiciones, así fue. Se iban a ir a Egipto, así fue. Y así fue. Y cómo nos cruza la mente que Dios no va a cumplir cuando dice que Él vendrá en las nubes. Juan quería que todos supieran que todo lo que fue escrito de el Mesías fue conectado a Jesús. Una anticipación. Él les estaba diciendo este anuncio. Lo que hemos esperado como judíos. Aquí está. Pero ¿por qué estamos aquí en esta mañana? Porque es interesante que después de este tiempo de anticipación, por medio de 4,000 años
de historia, escuche bien, y aquí es donde nos impacta. Pararon de esperar el Mesías. Pararon de buscar el Mesías. Escúcheme bien. Estos tiempos y cada tiempo que Dios nos da de reunirnos, de escuchar su palabra, uno de los propósitos de unirnos y de escuchar debería de ser esto: de una vez más crecer en ánimo, de anticipar lo que Dios está haciendo en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Él quiere cumplir en nuestra vida. Mi pregunta es, después de 4,000 años de historia, ¿por qué pararon de buscar el Mesías? Escucha bien, porque habían reemplazado ese deseo de mirar el Mesías por algunas otras cosas. Así como en el desierto cambiaron esa celebración cuando salieron de Egipto, esa celebración se convirtió en una adoración no a Dios de sacarlos de Egipto, se dirigió a un becerro de oro. Y la humanidad igual, cuando Jesús llegó, ¿qué es lo que encontró? No un mundo buscándole, no un mundo anticipando. Llegó un mundo que se había olvidado que Él iba a venir. Y yo les quiero decir una vez más, como lo he dicho en varios años, si miramos en estos tiempos que vivimos, no solo un mundo se ha olvidado de su Dios. Tristemente, hay una iglesia que se ha olvidado de su Dios. Hay una iglesia que se ha olvidado de su palabra. Hay una iglesia que se ha olvidado la anticipación que deberíamos tener de la venida de Jesús. Cuando Él regresa es interesante, porque todos los que deberíamos en nuestra mente estar allí, los oficiales religiosos, todos los judíos, fueron los que lo olvidaron. ¿Y qué es lo que sucede? Es que por medio de 2 años antes que los magos llegan a Jesús, sale una estrella en la noche. Y ellos miran, algo ha sucedido y vamos a seguir esta estrella. Ellos fueron, la historia y la ciencia y todo eso nos dice que esta estrella es única. He mencionado cuándo sale y tiene un espacio de 2 años. Por eso muchos piensan que duraron 2 años para llegar a ver a Jesús. 2 años. ¿Cambiaría usted todo? No digan amén y levante la mano, ¿ok? Porque luego Dios los pone a prueba. No, don't do it. Pero lo más piense, ¿cambiaría yo todo por seguir una estrella? Escuche bien, de un Salvador que no conocían. Eran magos, no eran judíos, no eran, ni se había inventado la palabra, no eran cristianos. Me fascina esto y lo menciono por esta razón. Que los que estaban buscando a Jesús no lo estaban buscando. Los que deberían de estar esperando a Jesús no lo estaban esperando. Pero magos del oriente miraron una estrella que no podían ignorar y la siguieron por 2 años hasta que los llevó al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque había un pueblo que paró de buscar y esperar su Mesías. Mi pregunta es, ¿hemos parado de buscar y esperar en Dios? ¿Hemos parado de tener ese ánimo y anticipación de Dios? Yo casi no me siento nervioso subiéndome aquí, pero hoy sí me sentí nervioso. Como digo, no sé por qué siento que no he estado aquí en un mes, pero así sentí. Todavía hay ese sentir de lo nuevo cuando llegamos a las cosas de Dios. Todavía hay ese momento cuando despertamos y decimos, sí, Dios, eres tan bueno, eres tan misericordioso. Todavía tenemos ese sentir de decir, Señor, no sé qué está pasando, pero
yo confío que tú vas a hacer algo. Me animo de simplemente esperar cómo tu mano va a obrar en mi situación. Todavía hay ese ánimo que teníamos como niños, que ya era tiempo de abrir regalos. Porque hay dones, hay bendiciones que todavía nuestros ojos no han visto. Pero yo sé que el cielo ha escrito nuestro nombre en dones, regalos, bendiciones, provisiones por cada uno de sus hijos. Pero solo espera a sus hijos que lo estén buscando. ¿Hay alguien aquí? ¿Por qué llegó como carne? Porque es importante. Mateo capítulo 1. ¿Están listos? No sé si los desperté o los what's the other word? I put you to sleep. Here we go. Mateo 1:21. Nos dice esto, me encanta. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué vino Jesús? Él vino para esto, para salvar su pueblo de sus pecados. Lo interesante de aquí y de esta frase, ¿por qué vino Jesús a la tierra? Para llamarlos el arrepentimiento. To call us to repentance. Me encanta esto por esta razón. Porque había un mundo que había perdido el sentido de lo que es pecado. Escuche bien. Porque había llegado al mundo, a su pueblo, que se había olvidado el concepto. Pues nosotros usamos pecado como una frase religiosa. Pero ¿qué es el pecado? Es de no darle al blanco. Es una separación de Dios. Cualquier cosa. A veces estamos tan aferrados de qué es el pecado, pero cualquier cosa que te quita de Dios, cualquier cosa que no le agrada a Dios. Por eso Pablo hizo una distinción muy especial, que uno en un corazón lo tomará como, puedo hacer lo que sea, no importa. Pero él estaba tratando de decir, mira, sí, todo lo puedes hacer, pero todo no es lícito, todo no es de beneficio. Muchos lo toman en lo físico y puede ser también usado así. Pero ¿qué beneficio está hablando? El beneficio de tu relación con Dios. No todo nos conviene para vivir en relación con Dios. Se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Simplemente pregúntate, ¿me ayuda esto en mi relación con Dios? ¿Me acerca a Dios? ¿Crece mi amor a Dios? ¿Crece mi fidelidad a Dios? Y si la pregunta o la respuesta es no, ¿qué es lo que Jesús vino a hacer? Él no vino a establecer el pecado. Él vino a salvarnos del pecado. Él vino a salvarnos de ese pozo que a veces estamos estancados, del desánimo. Todos digan desánimo. Desánimo es una decisión. Es una decisión. Por eso la Biblia nos dice, no te canses de hacer el bien. Me ha encantado ese pasaje por mucho tiempo en estos últimos años después de pedir consejo de un pastor, amigo, Pastor Doug. Cuando él me dijo esto, lo primero en mi religiosidad era decir, oh Lord, ¿qué me va a decir con este pasaje? Pero lo que me enseñó, que el deseo de hacer el bien está en mi control. Y la lucha es de seguir haciéndolo, aunque no mire los resultados que quiera. Oh my gosh. Porque eso es un desafío. Porque estamos tan impuestos a culpar a alguien más por nuestros sentimientos. Pero nunca queremos tomar la responsabilidad de decir, yo controlo mis emociones y mis sentimientos. ¿Alguien está aquí?
So Jesús vino a la tierra ¿a qué? A salvarnos este mundo, su pueblo, del pecado. No podemos hacer nada y Jesús dijo, yo he venido a salvarte del pecado. Es porque estoy desanimado, yo he venido a sacarte y darte la autoridad para atrás. Es porque el mundo está en contra. Yo vine a darte autoridad. Yo vine a traerte las llaves. Yo vine a traerte gozo una vez más. Yo vine a traerte paz una vez más. Él vino para hacer esto. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 4, verso 17? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No solo vino a librar, pero vino también y su ministerio era de arrepentimiento. No vino como un juez. No significa eso. No vino como un juez. Vino como una luz al corazón. De verdad mostrarnos en qué condición estaban y está nuestro corazón. Vino a tomar el poder fuera de los religiosos que estaban estableciendo la orden religiosa. ¿Qué es lo que se puede hacer? Esto no se puede hacer. Él vino a quitar ese poder de ellos y regresárselo a Dios. Él vino porque la Biblia dice que la letra o la ley mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué es lo que vino a hacer? A romper esas paradigmas, esas mentalidades que habían creado los hombres para atar el mundo. Los fariseos o saduceos, ellos tenían una mentalidad que la santidad y justicia solo era para ellos. Y su misión era de simplemente hacerlo más dificultoso para que nadie sintiera que pudieran alcanzar la marca. Interesante porque así es el mundo. El mundo nos seduce a seguirlo, a buscar diferentes cosas y cuando sientes que ya llegaste, el mundo te jala el cordón un poquito más y te dice, todavía no has llegado. Las sectas religiosas así lo estaban haciendo. Nadie podía alcanzar a Dios. Solo ellos lo podían alcanzar. Y luego viene Jesús. Dice, yo vengo no a destruir la ley, vengo a cumplirla. No vengo a hacer la distancia de entre el mundo y Dios más ancho. Vengo a proveer un camino a Dios. Es importante nosotros entender, comienza ahí eso, del pecado. ¿Por qué el pecado? Porque eso fue lo que nos quita de la presencia de Dios. ¿Alguien está aquí? Podemos aumentar más religiosidad, podemos aumentar más servicios, pero eso no nos acerca a Dios, sino es por Jesús. Solo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cómo hizo esto? Él vino no solo a dar una luz, pero para hacer luz. Mire lo que dice San Juan capítulo 12, verso 46. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en ¿qué? En tinieblas, en oscuridad. ¿Cómo nos iba a mostrar qué es el pecado? Pero no lo iba a hacer a través de la religión o de la letra. ¿Cómo lo iba a hacer? Sino de brillar una luz sobre las vidas y corazones de cada uno. La única manera que lo iba a hacer. Fíjense lo que dice San Juan 15:22. Si yo no hubiera venido,
ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Escucha bien. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. So, dirá uno en leer eso, pues eso está diciendo, si él no viene no hay pecado. No, sí había pecado. Pero no había una luz justa de iluminar el corazón. ¿Estamos aquí? No había algo justo de marcar una diferencia. Esto nos va a llevar a algo más. Y vivimos en un mundo, y estamos llegando. ¿Cómo comienza? ¿Por qué había los héroes en Jueces? ¿Por qué había jueces? Dios levantaba jueces que eran héroes. Esa palabra traducida es héroes. Porque todos hicieron después de Josué, después del gran speech que él dio, yo y mi casa serviremos a Dios. Después que él les da ese desafío, les dicen, ¿a quién van a servir ustedes? Y ellos dicen, que no sea así. Serviremos a Dios. Y él dice que el cielo marque como testimonio. ¿Saben lo que pasa después de eso? La siguiente etapa que ellos entran es que todos hicieron lo que les parecía bien. Todos hicieron lo que querían hacer. Y esa es la parte donde todavía necesitamos a Jesús en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Podemos como iglesia hablar del mundo. El mundo. Oh, el mundo está perdido. Oh, el mundo. Ya. ¿Sabe por qué el mundo está tan perdido? Porque la iglesia está perdida. Lo que mueve un país es la iglesia. No digo que no hay importancia quién está en la Casa Blanca. No digo que no hay importancia. Sí hay importancia. Pero ¿sabe lo que tiene más influencia que el que está sentado en la Casa Blanca? La iglesia. Necesitamos una luz en nuestras vidas. Porque la luz de Jesús va a brillar sin hacer acepción de persona. No importa si eres Gaucín, si eres Valles, si eres Moreno, digo el apellido Moreno. Ávila, no importa. No importa. Are you with me? Porque apenas conocí a Cristo o tengo 30 años, no importa. Y eso es lo que el mundo no tenía. Una luz que resplandece tal como es y muestra lo que es. ¿Qué es lo que dice Isaías cuando mira el templo llenarse de la gloria de Dios? Cuando reconoce que Dios en esto, ¿qué es lo primero que él dice? El profeta que pudo hablar del nacimiento del Mesías, ¿qué es lo que él dice cuando ve la presencia de Dios? Toca mis labios, soy inmundo. En otras palabras, él miró su vida tal como es. No la miró como diciendo, soy mejor que los demás. No la pudo. Cuando él miró la gloria de Dios, él miró su realidad. Él miró que quizás aún su vida, aunque era apartada para Dios, no era suficiente comparado con la gloria de Dios. ¿Saben lo que necesitamos saber? Es parar las comparaciones y mirar solo a Jesús. Porque nuestra vida no es de ser como alguien más. Nuestra vida se mide a través de la vida de Jesús. Nuestro carácter se tiene que medir a la vida de Jesús. Nuestro amor, nuestro perdón, todo eso. No nadie más. Qué bien que haya personas. Pablo mismo dijo, sean imitadores de mí, pero ¿qué digo? Porque yo imito a Jesús. Si había un hombre quebrantado en cada área de su vida, era
Era Pablo. Y eso es lo que necesitamos. Cada día de nuestra vida, una luz que brilla, no una luz de religión, no una luz de cualquier otra cosa. La luz de Jesús que brille en nuestro corazón y que nos muestre de verdad quién somos y qué somos. Y les digo algo, y a veces eso no es fácil aceptar. Nos hemos convertido muchas veces a aceptar lo que personas dicen de nosotros. Pero Dios manda a su Hijo y dice, yo soy una luz que vengo a resplandecer. Y luego dice esta frase, si yo no hubiera venido, les hubiera hablado. Dice, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Esto me lleva a esto. Vayan a Lucas capítulo 12. ¿Cuántos están aquí todavía? Lucas capítulo 2. Verso 49, discúlpeme. Verso 49. Vamos a leer por el momento hasta el 53. Me encanta esto. Dice, fuego vine a echar en la tierra. Y me encanta esta siguiente frase que él dice. En English it says, I have come to send fire on earth. Y luego dice, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Yeah, I need to look up other translations. Otras traducciones dice, ¿y cómo quisiera que fuera ya? Escuche lo que dice. Vengo a encender un fuego. Y cómo quisiera que, en otras palabras, que ya fuera a estar ardiendo. I'm like, oh, wait a minute, God. Wait a minute. But that's Jesus right there. Muchos no entienden. Vamos a seguir, aunque que me enrede ahí. Verso 50, este es Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 49. Fuego vine a echar en la tierra y qué quiero que ya se ha encendido. Verso 50, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me dice, y como me angustió hasta que se cumpla. 51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Wow. Verso 52, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Cristo vino a salvarnos y llamarnos a arrepentimiento de nuestro pecado. Cristo vino a dar luz. Y una de las razones más grandes que Jesús vino a este mundo, todos escuchen estos siguientes 7 minutos. Para mí, esto es la razón en cual Él vino. Recuerden lo que Él dice, si yo no fuera sido esa luz, si yo no les fuera dicho, dice, pero en otras palabras, pero Él he brillado. Y ya no tienen excusa por su pecado. Ya no tienen excusa por su distancia, por su falta de conocimiento. Wow. Y luego nos lleva a esto. Porque ¿qué sienten cuando Él dice, yo no vine a traer unidad, yo no vine a traer paz? Nos toma un poquito como, wow, wait a minute. Yo vine a traer espada. Vine a traer disensión, que es división. Sé cómo un Dios unido
¿Cómo que un Dios que nos dice, Salmo 133, que ahí es donde envía Él la bendición y la vida eterna, donde habita la unidad? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero ¿cómo es que Él dice que Él vino a dividir? Buena pregunta. Porque ¿qué no es cierto que los que me conocen van a entender este argumento, esta palabra? ¿Qué no es cierto que cuando Dios viene y nos afrenta su palabra con su presencia, con su luz, que la primera respuesta, reacción que nosotros tenemos es de contradecir, es de resistir cualquier cosa que nos llama la atención de pecado o de error? Cualquier cosa que nos llama la atención, actitud, rebelión, carácter, integridad, pecado. Lo primero que reaccionamos es: yo no. Lo segundo es: bueno, soy yo, pero es porque me pasó, me dijeron, no tuve, crecí solo, no tuve padres, me despidieron del trabajo. Y sigue la lista. En 30 años lo he escuchado todo. 20 de pastor y 10 de joven, si están dando las matemáticas. I've heard it all. Cuando comencé a pastorear, me di cuenta de algo. En mis planes era mucho diferente de la actualidad. Pero cuando comencé a pastorear, me di cuenta que había una falta de responsabilidad en ese tiempo de la iglesia. Que todos estábamos diciendo amén y la aleluya, todos estábamos cantando, todos conocíamos a Dios, todos éramos salvos, muchos, hablamos en lenguas. Qué bien, right? No estoy en contra de eso. Pero había una falta de contabilidad, una falta de responsabilidad. De simplemente tomar responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Y él dice aquí, cuando usted escuche que él dice, yo vine a dividir, él está diciendo esto. Es exactamente lo que está diciendo, pero piénselo así: yo vine a marcar una distinción clara de lo que es y no es, de lo que es oscuro y lo que es luz, lo que es bueno, lo que es malo. El hecho de que Él nació en la tierra completamente marcó una diferencia. Escúchenme. A lo que yo siento que es santo, cuando Él nació nos mostró, eso es santo. Lo que yo pienso que es verdad, cuando Él nació, dijo, yo soy la verdad. Eso es verdad. No es mi opinión, no es como yo creo, no es como crecí, no es mi perspectiva, es la verdad. Ya no me puedo esconder con mi opinión y con mi interpretación. Cuando Él viene a dividir, Él viene a decir, esto es pecado y esto es santo, esto es luz y esto es oscuridad. Hay una diferencia que ya nadie pudo argumentar. Es porque no sé. El hecho que Él vino a dividir, Él vino a decir, hay una diferencia. ¿Qué es lo que está hablando de la familia dividida? Es porque así estamos, porque estamos cumpliendo el plan de Dios. No, está marcando que dentro de esa familia hay una división, porque dentro de esa familia hay una diferencia de fe, de verdad, de luz. Nos sigue diciendo el 54. Decía también la multitud,
a la multitud, cuando veas la nube que sale del poniente, luego dices, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dices, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distingues entre este tiempo. ¿Y por qué no juzgas por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tus adversarios, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Vino a marcar una distinción. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué me parece bien? No importa. ¿A qué vino? A cumplir la voluntad de Dios. ¿A qué vino cuando Pilato le dijo? Dijo, yo vine a ser el testigo de la verdad. Él vino para que nosotros miráramos el Padre en la carne. Les voy a pedir que se pongan de pie. Muchas veces llegamos al momento, como los comencé a platicar, llega el momento donde pensamos de lo que pasamos, así es. ¿Por qué? Porque nos condicionamos. Listen to the word, we condition ourselves. Nos condicionamos a mirar lo que no es normal como normal. Nos condicionamos. Porque así es. Un joven años atrás me dio tanta tristeza. Y le dije, ¿por qué todo va tan bien en tu vida? Estamos muy contentos con él. Siendo joven, viviendo solo, viendo la escuela, teniendo un trabajo. Y estamos bien contentos con él. Y luego un día todo cambia. Comienza a hacer decisiones, comienza a ser un poco rebelde y tuvimos pláticas. Y me recuerdo que le pregunté, todo iba bien, ¿por qué haces estas cosas? Tener en mente, a veces nos condicionamos a ciertas cosas. Escuche bien. Él me dice lo siguiente, mira, pastor, a mí nada me va bien en la vida. Todo me va mal. Y cuando yo miro que las cosas van bien, yo sé que pronto va a terminar. ¿Por qué me va a importar continuar y engañarme yo mismo de que todo va a ser bien? Mejor yo comienzo esta bajada. Mejor yo comienzo este cambio. Yo sé que va a venir el mal, yo lo comienzo. Le dije, ¿no escuchas lo que está diciendo? Dijo, pastor, es porque así es. A veces nos condicionamos que Dios te quiere triste. Dios no te quiere triste. A veces nos condicionamos y nos ponemos hasta religiosos. Pues así Dios me ha llamado a tristeza, pero todo es posible a que puede creer. Oh, wow. All right. A veces defendemos nuestras tristezas, nuestras culpas, todo eso. Los defendemos más que tratamos de pelear por la sanidad y la libertad. A veces protegemos más lo que nos han lastimado y engañado en vez de pelear por hallar el que sana. ¿Estamos aquí? Él vino a traer una división. Él vino a traer espada. Él vino a decir, hey, hay una diferencia. No tienes que vivir así. No tienes que pensar que es porque así soy. No, 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 no. El que dijo fue a la luz. El que dijo que había una separación de la tierra y de la agua es el que nació en planeta Tierra y anduvo entre la tierra. Tiene la misma autoridad que el Padre tuvo al crear el mundo para crear algo en nuestra vida.
para crear paz, para dar luz en lo que es oscuro y en el desorden producir paz. Ese mismo Jesús vino a la tierra y ahora puede habitar en nuestro corazón. Porque este pasaje me encanta. Porque dice esto. El Verbo se hizo carne. Y encontramos dos diferentes palabras aquí en esta sencilla frase. Dos cosas. Uno es logos, la palabra escrita, y encontramos rhema, la palabra hablada, en el mismo, the same sentence. Now, what does that mean? Escuche bien. El Verbo Jesús vino a confirmar todo lo que se había escrito y lo que fue establecido en el Antiguo Testamento, primer pacto. Él vino a cumplir la palabra establecida y escrita. Pero al mismo tiempo miramos la palabra rhema ahí también. Porque ahora Él no es Gabriel, Él no es Miguel, Él es Jesús, el Hijo de Dios, Dios llegando en carne. ¿Qué significa? Que ya esa tarea no era para un ángel, era para Dios mismo. Ya no vino a confirmar lo que se había escrito, logos, pero ahora vino a ser el mensaje. Ya no vino a confirmar, se lo confirmó, pero comenzó algo nuevo, una rhema word, una palabra hablada al momento de Dios. Vino a ser el mensaje. No solo hablar de Dios, pero ser Dios. Y escuche bien, en ese tiempo este era un concepto increíble y que no podían entender, porque los griegos tenían sus dioses y esos dioses eran arriba de la humanidad. Como un Dios grande iba a estar entre los hombres, eso iba a disminuir su poder. Pero la Biblia nos dice que Él anduvo entre la humanidad y después de ser resucitado subió para atrás a su lugar en el cielo. En otras palabras, lo que muchos pensaron en esos tiempos que le iba a quitar su poder y su autoridad, Él todavía tiene poder, Él todavía tiene autoridad, y Él regresó al cielo donde Él está en su trono. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por eso sabemos, Él es la verdad que vino a la tierra. Ya no tenemos que estar viviendo en fantasías de santidad. Somos santos a través de Él. Ya no tenemos que pensar, soy castigado y maldecido. Él vino a tomar nuestra maldición y lo puso sobre un madero y nos ha librado desde ese momento que recibimos a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Verbo de Dios, el mensaje de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?